Bueno, y seguimos con la información. Recibo en el estudio, me da un enorme gusto, al secretario Román Meyer Falcón. Señor secretario, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Leonardo. Oye, llevas todo el sexenio, ¿verdad?, en el cargo. Sí, aquí llevamos y vamos a terminar el sexenio. Déjame empezar así como con un lugar común. ¿Se te ha ido como un suspiro? Depende. Hay momentos en que se siente muy largo y hay momentos que da uno la vuelta y dice sí. Tres temas te pongo sobre la mesa, más los que tú quieras agregar. A ver, siempre que oigo el tema de la reforma fiscal en este país, oigo que dicen, oiga, los municipios deberían recaudar más. Y los municipios dicen, pues no podemos recaudar más porque no tenemos catastros. Y hay municipios que tienen predios, hay algunos de ellos en la playa o en otras partes, con predios con valores enormes, ¿no? Casas que valen millones de dólares y tributan prediales verdaderamente muy bajos, chiquititos. ¿Has trabajado tú en el tema de los registros de las propiedades y también de los catastros para ayudar a los municipios? ¿Qué avance hay en ese tema, secretario? Mira, hemos trabajado en dos aspectos. Uno, lo que corresponde al tema de la planeación, que son, digamos, los instrumentos que dictaminan los usos de suelo, en pocas palabras, los permisos de construcción. Y está estrechamente ligado el tema de los registros y los catastros. Los catastros, como tú comentas, pues son la base de recaudación del predial y lamentablemente México es uno de los países en Latinoamérica con la menor capacidad de recaudación fiscal. ¿Cuánto recaudamos? Como el 0,25 del PIB, ¿no? Recaudamos muy poco a comparación de las contrapartes y eso se ve reflejado, por ejemplo, hace un par de minutos estaban hablando del tema del agua. Entonces, ¿cómo los municipios que tienen las atribuciones de agua, drenaje, servicios básicos, seguridad, basura, si no tienen capacidad de recaudación? Entonces estamos metidos en un problema. Entonces sí tenemos que, como Estado mexicano, apostar a que esos instrumentos, tanto de los usos de suelo, los permisos de construcción, que son los programas de desarrollo urbano municipales, que son instrumentos casi que nadie conoce, pero son sumamente importantes, estén vinculados a la capacidad de recaudación de los municipios. Si no, este tema de los servicios básicos van a pasar los años y no vamos a ver mejoras. Además hay un principio ahí de equidad, no hay pocas ciudades que cobran, la de México cobra y actualiza su padrón, pero no sé si tienes una residencia en Palmira, Cuernavaca, si estás pagando lo que valen las residencias ahí. En la mayor parte de los casos no. Y lo toman en muchas ocasiones los presidentes municipales como un tema político. Si yo aumento la recaudación, el voto va a ir en contra mía. Creo que no hay una relación clara que eso justifique el hecho de que no se actualicen. Claro, se deben de actualizar, pero también ese recurso hay que velar de que se utilice bien ese recurso para los servicios básicos. Y en eso ha trabajado tu secretaría, supongo que está todo digitalizado y todo, ¿sí? Plataformas para que tengan mejores condiciones. Sí, hemos operar, invertido alrededor de 500 millones de pesos en el sexenio, pero también hemos actualizado alrededor de 300 instrumentos de planeación desde programas regionales, estatales hasta municipales. Vuelvo a reiterar, lo importante es que esos instrumentos son los que dictaminan los usos de suelo. Y lamentablemente en el país el 80% de los municipios no tienen actualizados esos instrumentos, sin embargo seguimos dando permisos de construcción. Fíjate, se siguen dando permisos de construcción, pero el 80% no tiene actualización. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal y técnico? Pues no se tiene. No, ves residencias que quitan el IPO y están en predio rústico. Y dicen, no, yo soy aquí en predio rústico y pago en consecuencias. Decía Palmira porque te tocó, ¿no?, restaurar Nos tocó restaurar Palmira, la casa del General Cárdenas. Era una casa que estaba abandonada. Y fíjate algo muy importante, Leonardo, lo que pasó en esa casa, ¿no? Las grandes tomas de decisiones se llevaron a cabo ahí. También tenía una costumbre el General Cárdenas, tenía una alberca donde en muchas ocasiones convocaba a los funcionarios públicos a su gabinete a la toma de decisiones mientras que él nadaba. Así. Fíjate, pero era muy importante porque era un espacio donde se separaba de la Ciudad de México, se separaba, digamos, del poder político que se gesta en la Ciudad de México, y es muy importante que esos espacios de contemplación para, digamos, mandatarios en el orden del presidente de la República se tengan hoy en día. Bueno, es una decisión personal, pero sí, restauramos esa casa, estaba en desuso, estaba abandonada, hoy en día es un centro cultural. Qué bien, sí. Leí en varios de los apuntes, decía, me retiré a Palmira y reflexionaba sobre el tema. Lo que no sabía es que nadando iba ahí despachando. Sí, citaba al gabinete, entonces mientras que nadaba daba indicaciones
su propio gabinete. Me parece bien. El tema del agua, que también el general Cárdenas fue un factor muy importante en ese asunto. ¿Cómo se vincula espacio público o qué competencias tiene su secretaría para atender el grave asunto del agua que hoy tenemos? Pues nosotros tenemos las atribuciones particularmente de hacer infraestructura, todo tipo de infraestructura, sean calles, iluminación, banquetas, agua, drenaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como tenemos las atribuciones, en muchas ocasiones entramos a los municipios a dotar de estos servicios básicos, pero nosotros nos concentramos en el tema del espacio público. Es ahí donde, a través del programa de mejoramiento urbano, hacemos intervenciones en las colonias de mayor marginación, carencias sociales, altas tasas de delincuencia en el país. Y en muchas ocasiones estas vialidades o principales vialidades donde hacemos las intervenciones, pues las dotamos de servicios agua y drenaje particularmente. Y reservar espacios que sean estratégicos. Yo tengo muy presente una entrevista con Mario Molina, premio Nobel, diciéndome, oiga, toda la urbanización que están haciendo en el poniente de la Ciudad de México, sí, que es descomunal, la van a acabar lamentando con la escasez de agua, ¿no? Porque es la recarga del acuífero. ¿Tú tienes competencia para decir a los municipios, a ver, en esta zona no lo pueden hacer o eso va por medio ambiente? A través de los programas de desarrollo urbano. Algo que es muy importante es, digamos, tener en claro cuál es la vocación del territorio, o sea, cuáles son las capacidades territoriales. Entonces, ahora que está, digamos, sobre la mesa política el tema, por ejemplo, del nearshoring, ¿no? Es decir, bueno, si van a venir empresas a instalarse en México, ¿dónde sí, dónde no? Y creo que el Estado mexicano, en miras de poder, digamos, incentivar la adecuada inversión extranjera o nacional en el país, tendríamos que verlo bajo una lógica de planeación, decir, ¿cuáles son esos territorios donde ya no tienen capacidad de carga? Por dar un ejemplo, Mexicali, ¿no? O sea, hay territorios, sobre todo en la parte norte, que geográficamente están a un par de metros de distancia con la frontera con Estados Unidos y el traspaso de mercancía es adecuado, pero ya no tienen capacidad de carga. Y eso obliga entonces que las empresas que lleguen al país entonces tengan tecnologías muy sofisticadas para que el consumo de agua sea cero prácticamente, ¿no? O sea, el reutilizar las aguas negras que disponga el municipio, utilizarlas por completo, adecuarlas y con base en ello poder utilizarlas. Comprendo. Finalmente te pongo sobre la mesa otro tema que ahora pues, le han dado un relanzamiento con una eventual reforma para el asunto de la vivienda. ¿Qué competencias tiene tu secretaría en eso? Nosotros la Política Nacional de Vivienda, eso quiere decir que coordinamos al Infonavit, a Foviste, a Sociedad Hipotecaria Federal y a la propia Comisión Nacional de Vivienda. Entonces, lo que plantea el presidente es, nosotros ya atendimos una parte de los problemas de vivienda, digamos, el déficit habitacional. Pero hay un tema de una demanda de vivienda nueva. Entonces, tanto atendemos el déficit de la vivienda, que eso quiere decir viviendas que requieren mejoramientos o ampliaciones, que son viviendas existentes, y en eso hemos atendido y ha salido de ese déficit alrededor de 4 millones de mexicanos, pero se requieren también ejercer viviendas nuevas. Sin embargo, en los últimos 30 años en el país es muy difícil encontrar viviendas de interés social dentro de las ciudades. Todas las viviendas de interés social están en las periferias. Pues es que el suelo es carísimo. Es carísimo. ¿No? Entonces ahora se presenta una oportunidad de una política de Estado donde se pueden conseguir reservas territoriales al interior de las zonas urbanas. Entonces podríamos de nuevo empujar que la vivienda de interés social llegue al centro de las ciudades como una política que se tenía y que hoy en día en la Ciudad de México podemos ver todavía elementos como Tlatelolco, Unidad de Independencia, otros ejemplos que se hicieron hace ya varias décadas que están ubicadas en zonas estratégicas bien conectadas con transporte público. Muy bien, pues secretario Meyer, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y seguiremos tratando estos temas que son de enorme relevancia. Salud.